estás? Ok, no te preocupes. Pues veo que te han mandado aquí, entonces significa que eres alguien que tiene mucha fuerza. Sí. Ok. Bueno, no te preocupes. Ponte muy cómodo, por favor. Así que, ¿estás listo para el torneo de las artes marciales? Sí. Estás consciente de las reglas, ¿verdad? Sí, ya sé, ya sé. Sabes que no debes introducir cualquier tipo de armas. Tampoco puedes matar a las personas, a tu oponente sobre todo. Claro, perfecto entonces. Bueno, pues entonces, ¿quieres que te lea los participantes para ver contra quién? O sea, quién puede ser tu competencia, contra quién puedes pelear. Claro que sí, déjame checo la lista, la tengo por acá. Bueno, pues tenemos a varios competidores que ya se inscribieron para este torneo. De hecho, ellos ya pasaron la prueba física, pero me han comentado que tú has roto la máquina, ¿verdad? Está bien, no te preocupes, no tienes por qué avergonzarte de tu fuerza. Ok, ahora vamos con ese tema. Bueno, pues tengo a varios competidores. Entre ellos tenemos a Kila-san, Kibito, Krillin, Gohan-san. ¿Lo conoces? Muy bien. Tenemos androide número 18. Ok. Tenemos a un tal Shin, Popovich, Mask-san, Joel. No habías escuchado de ellos, ¿verdad? No pasa nada. Tenemos a Goku-san o a Kakaroto. Creo que así lo conoces mejor, ¿verdad? Muy bien. Tenemos a Videl-san, a Mai Junior, a Yamo y al competidor que siempre gana en estos torneos de las artes marciales. No sé si lo conoces, a Mr. Satan. Sí. Bueno, pues déjame decirte que es un hombre con una fuerza increíble. Nadie ha sido capaz de derrotarlo. Espero, si es tu oponente, que tú puedas contra él. Bueno, estas son las posibles personas con las que podrías estar compitiendo en este torneo muy especial. ¿Ok? Bueno, entonces me han comentado que sabes que para las pruebas preliminares necesitamos hacer un test o una prueba de fuerza. Bueno, normalmente nosotros lo hacemos con una máquina y las personas van golpeando la máquina y la fuerza se registra pues en el aparato, ¿sabes? Ahora me han comentado que tú has roto esa máquina, lo cual significa que puede ser una de dos, o que la máquina ya estaba muy vieja y pues se ha dañado por sí sola, o porque tú tienes una fuerza increíble. Entonces, como has dañado la máquina, pues ahora tengo que hacerte yo misma esas pruebas para definir cuánta fuerza tienes y si con ese tipo de fuerza pues puedes entrar al torneo, ¿sabes? Ok, pues no vamos a tardar mucho. ¿Por qué tienes hambre? Un poco. ¿No te gustan este tipo de test? ¿Ya quieres ir a pelear? Bueno, pues lo siento mucho, pero es muy necesario y primordial que hagamos este test porque eso nos va a dar una validificación para que puedas entrar y competir, ¿ok? Te prometo que no vamos a tardar tanto tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, por primero, tenemos una prueba de electrodos, ¿ok? Muy bien, te lo han explicado. Perfecto. Déjame colocar unos datos en el computador
señor Bellita. Vamos a comenzar. Ahí, ¿cómo está? Puede ver que hay un círculo. Ok, ahora mismo. Ese círculo lo va a envolver completamente. Todo su cuerpo va a estar envuelto. Ok, entonces he oído algunos rumores sobre usted. Que usted se puede transformar, ¿verdad? Super Saiyajin. También Super Saiyajin nivel 2. Bueno, no necesitamos transformarnos en esta primera parte, ¿ok? Necesito que así como estás lo más tranquilo posible, necesito que eleves tu ki lo más que puedas, ¿ok? Vamos, 1, 2, 3, ahora. Eso. Todo lo más que puedas, ¿ok? Ok. Wow, veo que tienes un exceso de fuerza. Entonces la máquina no estaba dañada. Claro, es suficiente. Ahora, ¿me puedes mostrar la otra transformación que tienes? Super Saiyajin. Perfecto. Claro, te espero. Vamos. A la cuenta de 3, ok. 1, 2, 3. Ahora. Wow. Impresionante. Wow, increíble. Muy bien. Vamos. Y ahora me has dicho que también tienes una transformación de Super Saiyajin nivel 2. ¿En serio? ¿Me puedes mostrar? Claro, puede ser que pienses que no soy digna para ver ese tipo de transformaciones, pero es necesario que yo vaya apuntando todos estos tipos de datos para que tú puedas pasar al concurso. Por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahora. Magnífico. Increíble, en serio. Muy bien. Ahora sí puedes regresar a la transformación normal que tienes, ¿ok? Necesito checar cómo se encuentran tus músculos porque después de hacer este tipo de transformaciones puede ser, no pasa en todas las personas, que tus músculos estén un poquito hinchados o inflamados. Entonces puede ser que tal vez tus músculos se hayan atrofiado un poco. Vamos, voy a ponerme esto porque pues por seguridad y por salud, ¿sabes? Ok, señor Bellita, por favor, puede salir de la válvula. Ahorita se la abro. Perfecto. Y ahora acérquese un poco a mí, por favor. Yo sé que puede ser que a usted no se sienta cómodo estando cerca de las personas, pero le he comentado que esto es súper necesario. Por favor. Un poco más, por favor. Un poquito más. Perfecto. Aquí está usted. Excelente. Vamos a comenzar con los músculos de la cara porque sé que al estar gritando para levantar el ki, pues puede ser que los músculos de la mandíbula, pues usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Ok. Entonces voy a ir tocando sus maceteros, ¿ok?
es que no veo nada extraño, al menos en estas partes de por acá. ¿Usted acostumbra a hacer estas transformaciones muy seguido? Porque lo veo bastante acostumbrado. Ok, a ver, voy a ir tocando por acá. ¿Le molesta que lo esté tocando? Me refiero a salud, ¿sabe? Que si siente algún tipo de dolor en los músculos. Yo sé que no le gusta que lo toquen y siento mucho que lo esté haciendo de esta forma, pero le digo que es necesario. Ok, ahora vamos por acá. Y por acá. Bueno, sinceramente, en los músculos de su cara, sus músculos faciales, no siento algún tipo de cambio, ¿sabe? Muy bien, voy a checar un poquito los hombros porque vi que estaba haciendo mucha fuerza. A ver. Ok, usted tiene unos músculos muy grandes. Se ve que constantemente está entrenando, ¿verdad? Se puso listo para el torneo. Eso veo, me alegra. Ok, sinceramente no siento algún tipo de cambio en sus músculos, lo cual me da la sensación de que es usted una persona muy preparada. Muy bien, vamos a hacer el segundo test, que la verdad, al hacer el primer test, pues me doy cuenta de que usted es un candidato digno para entrar al torneo de las artes marciales. Ok, pero le digo, hay que hacer este tipo de pruebas. Este es un test un poquito divertido, vamos a decirlo, y es con una prueba infrarrojo. Tengo esta luz que le voy a pasar por toda la cara y la parte de los hombros, ¿vale? Ahora le voy explicando. No tiene por qué seguir esta luz para nada. Si quiere, ¿sabe? No es necesario. Lo estoy haciendo porque a través de estas señales infrarrojas yo voy a poder observar y analizar y sobre todo recapitular el tipo de fuerza y cuánto tiempo hace, en cuánto tiempo realiza esta prueba. Ahora por acá y por acá. Perfecto, muy bien. Para esta prueba necesito que usted, ¿qué le gusta más, saltar o volar? Ambos. Bueno, entonces necesito que haga una serie de ejercicios, ya sea volando, saltando, como si estuviera entrenando normalmente. Ok, vamos. Por favor, vaya saltando. Puede volar por todo el recinto, no pasa nada. Muy bien. Muy bien, entonces ahora, por favor, sígame esta pluma, ¿ok? Es un poco difícil porque no está encendida, entonces es un poquito difícil de seguir con la mirada, pero este test es para que nosotros veamos cómo tiene pues ese equilibrio entre su fuerza y su percepción, ¿ok? Esto es uno de los requisitos más importantes para entrar a este torneo, ¿sabe? ¿No lo sabía? Bueno, pues ya lo sabe. A ver, usted siga, por favor, brincando, brinque. Y por favor, sígame esta pluma, por favor. Así como la estoy moviendo, lento. A
veces lento, a veces más rápido. Con sus ojos usted puede volar, puede hacer lo que quiera, pero necesito que esté haciendo un esfuerzo físico, ¿ok? Vamos entonces. Usted siga, por favor. Ok. Muy bien. Hay que entrenar un poquito esos reflejos, ¿eh? A veces cuando las personas no pasan del todo bien esta prueba, significa que están un poco más concentrados en demostrar su fuerza que en concentrarse en su oponente. Espero que esto no sea su caso. Muy bien. Claro que es de mi incumbencia porque no me gustaría que el otro participante con el que su oponente vaya a resultar herido o más herido de la cuenta. Entonces, por favor, vaya concentrándose muy bien. Por favor. Eso, perfecto. Estamos mejorando. Ok. Muy bien. Perfecto. Bastante bien, la verdad. Vale, muy bien. Déjeme anotar sus resultados acá en la computadora, ¿ok? Muy bien. ¿Recuerda usted su número con el que hizo el fichaje? 12, ok. Sí, para que vayamos anotando todo. Perfecto. Ahora le voy a firmar esta hojita, ¿ok? Ahora le voy a firmar esta hojita y con esto usted va a pasar con los jueces a ver contra quién va a pelear. ¿Okay? Muy bien, pues, ¿qué le digo? Usted tiene y ha demostrado tener una fuerza impresionante. La verdad que nunca había visto algo así en toda mi experiencia. Nunca me había tocado un guerrero como usted. Déjeme decirle que estoy un poco impactada, pero a la vez emocionada por ver contra quién va a pelear y sobre todo cómo va usted a desempeñarse en el ring. Pues nada, le deseo la mejor de las suertes. Usted sabe que el ganador se lleva una gran cantidad de dinero. Entonces, pues también es un torneo que pues tiene una gran ventaja, ¿no? Además de demostrar sus capacidades físicas y sus habilidades, ¿ok? Sí, por favor, le voy a decir que tenga muy en claro y no olvide las reglas del torneo, ¿eh? Ok, entonces vamos a firmar esto. Y pues nada, espero que le toque contra alguien que usted desee pelear y pues nada, que se divierta mucho en los torneos, en este torneo de las artes marciales. Vale, pues chao, estaré ansiosa por verlo pelear. Bye bye.